Bueno, pues el título que pensé para esta presentación es La dieta del remanente. Bien podría haber sido otro, puede ser, como he dicho, la presentación quizás no está acabada, puede mejorarse. Y quería empezar con una imagen, que es esta, que simboliza un poco la relación que tiene nuestra mente con nuestro aparato digestivo. Aunque nosotros tenemos luz desde hace tiempo atrás en cuanto a la relación que tiene el aparato digestivo con nuestra mente, hoy, un siglo o siglo y medio después, hoy, la ciencia ha descubierto que la digestión afecta directamente a nuestra mente y que la mente también es afectada por nuestra digestión. Entonces, a esta ciencia nueva, muy nueva, se la ha llamado neurogastroenterología. Neurogastroenterología. Neuro de cerebro, gastro de estómago y enterología porque es algo entérico, es algo que está dentro. Entonces es muy interesante saber que los científicos están respaldando hoy lo que Dios nos reveló hace mucho tiempo atrás y que nos ha costado creer. Entonces, esto que se llama neurogastroenterología, hay un término que se está usando mucho en la ciencia actual para hacer referencia a nuestro aparato digestivo o concretamente nuestro intestino, que es en buena medida el órgano principal del aparato digestivo, no es tanto el estómago sino el intestino. Entonces en el intestino hoy en día se está haciendo referencia al intestino como el segundo cerebro del hombre. También se le llama el sistema nervioso entérico. Pero es curioso que los científicos hoy estén hablando del segundo cerebro. ¿Por qué hablan del segundo cerebro? Porque hoy se ha descubierto, que nuestro intestino tiene un número de neuronas similar al del cerebro y que está en directa relación con él. Y a esto, pues por este es el hecho que se le llame a nuestro intestino el segundo cerebro, porque tiene un número de neuronas muy elevado cuando nunca pensó nadie que nuestro intestino pudiera tener neuronas. Siempre hemos pensado que las neuronas eran parte de nuestro cerebro. Entonces, hay muchas personas que han escrito sobre este tema, tanto en inglés como en castellano. El libro más conocido en inglés se titula El segundo cerebro y habla de todo esto a nivel científico, de cómo nuestro intestino es realmente un cerebro que tiene una sensibilidad igual que nuestro cerebro. Y una de las citas, hay muchas citas, pero una de las citas que voy a compartir con vosotros, o dos de las ideas más bien, no es una cita, sino dos de las ideas que yo he sacado de ahí, dice la primera: el tubo digestivo está recubierto por unas 100 millones de neuronas, además de otras células especializadas que segregan neurotransmisores que afectan a nivel mental. Sigue diciendo: en el sistema nervioso entérico o segundo cerebro se encuentran los mismos neurotransmisores que en el cerebro craneal. Aún más, en las mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina del organismo. Quizás no sabes lo que es la serotonina, ¿no? Pero bueno, es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con los estados de relajación, de quietud, tiene mucho que ver con nuestro sueño. Y la dopamina es otro neurotransmisor que tiene que ver con nuestra actividad general.
Si estamos bajos en dopamina, entonces estamos muy poco activos y estamos muy debilitados. Muy bien, entonces estamos hablando de la relación que existe entre el cerebro y nuestro aparato digestivo, tal y como lo sabíamos. Y la pregunta que te hago yo a ti es, si te preguntaran quién tiene más influencia, o preguntado de otra forma, ¿desde dónde se envían más mensajes? ¿Desde el cerebro al intestino o desde el intestino al cerebro? La pregunta, normalmente, cualquiera respondería que el cerebro emite más señales eléctricas hacia nuestro aparato digestivo que al revés, porque obviamente nuestro cerebro es el que más actividad, digamos, tiene a nivel nerviosa. Pero se ha descubierto que en realidad es nuestro intestino el que emite más señales. Por cada señal que nuestro cerebro emite al intestino, nuestro intestino emite 9 señales al cerebro. Fijaros bien la proporción. 1 y 9. Entonces, creo que es muy interesante esto, porque empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro intestino. Fijaros la importancia que tiene que un libro de un médico que habla de la influencia que tiene nuestro cerebro y la química de la digestión, dice: unas primeras investigaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que la química básica de nuestro cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. Un solo alimento puede alterar la química de nuestro cerebro. Fijaros la relación que tiene una cosa con la otra. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que comemos, porque está diciendo en esta referencia que un solo alimento afecta a nuestra mente. Así que, sabiendo todo esto, vamos a empezar a estudiar las diversas fases que yo creo que existen en la Biblia, en las que Dios ha marcado una dieta desde el principio hasta el fin. Porque obviamente Dios es el que nos creó, Dios como creador conoce la química de nuestro aparato digestivo y de nuestro cerebro, y Él marcó desde el principio unos periodos para la dieta del hombre a lo largo de la historia, hasta el día de hoy y hasta que Jesús vuelva a la tierra, e incluso después de eso. Así que el primer periodo que yo he encontrado en la Biblia lo he titulado la dieta del Edén. Obviamente no habría que hablar mucho aquí, porque sabemos que como Dios conocía bien nuestro aparato digestivo y nuestro cuerpo, Dios dio una dieta específica que está en el libro de Génesis y que tú conoces perfectamente, porque Él sabía que esa era la mejor de las dietas. Dice así el texto, Génesis 1, 29 y 30. Mirad, yo os doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso os servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo, ya sabes, les doy la hierba como alimento. O sea que tanto al hombre como al animal les dio una dieta vegetariana. Es obvio que Dios se preocupó desde el principio hasta el más mínimo detalle del ser humano, y por eso le dio al hombre la mejor dieta posible. Pero a pesar de esto, a pesar de que Dios había dicho cuál era la mejor dieta, Eva escogió su propia dieta. No le gustó la dieta que le dio Dios. Dios escogió otra dieta que estaba excluida de la dieta que Dios le había dado. Entonces, como no creyó en la dieta de Dios, comió de otra dieta diferente, y comiendo otra dieta, Eva pecó. Ese es el primer periodo. Y después de ese periodo, después del pecado, después de que Eva pecara,
Para mí existe el segundo periodo que lo he titulado la dieta antidiluviana o antediluviana. Sabemos que hay una pequeña variante con la primera dieta y la variante se nos explica también en el libro del Génesis. Se nos dice, como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. O sea que a la primera dieta Dios tuvo que añadir a causa del pecado cosas que no había en la primera dieta. Pero, desgraciadamente, a pesar de que esa era la dieta y Dios lo había marcado así, hubo un grupo de personas que no hicieron caso. Se nos dice que Dios en este periodo les había dado a los antediluvianos los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. ¿Pero qué ocurrió? Dice que los habitantes del mundo antediluviano querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Así que, igual que Eva desobedeció en el primer periodo en el que Dios dio una dieta específica, hubo un grupo de personas antes del diluvio que también desobedecieron a la dieta de Dios. Y seguimos leyendo. Los habitantes del mundo de Noé se corrompieron debido a la complacencia del apetito. O sea que la corrupción de los días de antes de Noé vino provocada por su negación o por su rechazo de la dieta que Dios había marcado. Y esto lo podemos entender mejor con lo que hemos explicado al principio. Nuestro alimento, nuestro intestino y nuestro cerebro están directamente asociados y todo lo que comemos afecta a nuestra mente. Por eso se corrompieron en este tiempo. Se nos dice que la complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Y fue la complacencia del apetito lo que provocó en ellos la corrupción. Y la última cita de este periodo. La gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó su complacencia hasta que su copa de iniquidad se llenó. Y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. Así que ya estamos viendo que tanto en el primer periodo como en el segundo hubo personas que cumplieron con la dieta de Dios y hubo personas, en el primer caso Eva no cumplió, pecaron, se separaron de esa dieta que Dios les había marcado, pero en el segundo periodo sabemos que Noé cumplió con esa dieta y los antediluvianos se perdieron. Y el origen de eso fue la dieta. Después del diluvio comienza el tercer periodo. Y es lo que he denominado la dieta postdiluviana. En este periodo de tiempo, Dios permitió de forma excepcional que Noé y su familia pudieran comer carne. Y ahí tenemos una serie de textos bíblicos donde se describe que Dios había permitido eso y que en este periodo Dios dio permiso. Pero hay que observar que este tercer periodo es un periodo que digamos que es la dieta peor que Dios permite, porque había habido una degradación de la dieta desde la primera, del Edén, la segunda, después del pecado, el periodo antediluviano, y la tercera, que es la dieta después del diluvio. Y no es casualidad que la longevidad de las personas decayó de forma notable a partir del tercer periodo, desde el momento en que las personas comenzaron a comer carne. Se nos dice en Génesis
que Dios le dio permiso a Noé y le dijo, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, dice. Y se le dice también, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios una pareja, un macho con su hembra. Esta era la dieta postdiluviana y sabemos obviamente que cuando terminó el diluvio, pues Noé comienza este periodo, una dieta especial en la que Dios permite que se coma carne. Y eso está reflejado en la cita de Consejos sobre el régimen alimenticio, donde dice, Dios no dio permiso al hombre para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido, y por lo tanto, el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso, estas palabras son interesantes, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Esta es una expresión que a mí me gusta. Dios da permiso, Dios no da permiso. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere en realidad. Antes de ese tiempo, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra, pero ahora que toda cosa verde había sido destruida, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Entonces, este periodo es el periodo que algunos han identificado como el periodo de Levítico 11. Pero aquí vas a descubrir algo que quizás no conocías y que creo que es muy importante, porque quizás tú has pensado en algún tiempo que la dieta que Dios nos permite, en este periodo concretamente en el que Dios nos permite comer carne, se restringe solamente al capítulo 11 de Levítico. Bueno, pues bíblicamente eso no es cierto. Y vamos a ver por qué no es cierto. Es cierto que en Levítico 11 se habla de animales limpios e inmundos, eso es cierto, pero yo voy a compartir contigo algo y a ver qué te parece lo que vamos a compartir. Se nos dice en Génesis, podéis comer de todos los animales y verduras que queráis, yo os los doy, pero hay una cosa que no debéis comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, aquí se nos está diciendo que la vida de la carne en la sangre está, y lo repite otra vez, la vida de toda carne es su sangre. Entonces, hay un detalle que se nos ha pasado, que es muy importante para los que hemos creído que existía una dieta de Levítico 11. Yo hoy creo que esa dieta no es bíblica, no existe en realidad. Y vas a ver por qué digo esto. Se nos dice en Levítico 7, 17 y 18. Cuando llevaban un sacrificio y lo iban a ofrecer, dice el texto, lo que quede de la carne del sacrificio será quemado el tercer día en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será y la persona que de él coma cargará con su pecado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad Dios solo aceptaba los sacrificios de animales limpios, Levítico 11, ¿cierto? Pero solo el primer y segundo día después de haber sido sacrificados. Primer y segundo día solamente. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde se ha visto, esta es una gráfica real de un estudio, un control bacteriano de la matanza de un animal, y cómo
desde el momento que se mata el animal, que se sacrifica el animal, la multiplicación de las bacterias es exponencial, va creciendo de una forma muy, muy rápida. Y aquí tienes una referencia de un estudio que en realidad se hizo hace tiempo atrás, pero observa que en solo 20 horas, en cada una de esas carnes, la multiplicación bacteriana se multiplica por 2, por 3 o por 4, dependiendo de la carne que sea. Por eso Dios puso un límite a poder comer carne una vez sacrificada, solo primer y segundo día. Hay un estudio que se ha hecho kosher, judío, y donde se ha descubierto que sobre todo los 3 microorganismos que se desarrollan más rápido cuando un animal muere es la salmonella, el trifimurium y la listeria. Crecen de una forma muy, muy rápida. Por eso Dios quiso poner límite a eso, porque llegaba un momento que si no, el animal mismo podía contaminar a quien comiera de su carne. Así que, desde el sacrificio hasta el consumo, normalmente, hoy en día, no pasa 1 o 2 días. Normalmente hoy se sacrifica un animal y pueden pasar varios días, porque la carne tiene que orearse, es decir, tiene que haber una maduración. La carne recién sacrificada está más dura y fibrosa, y con las modernas técnicas de refrigeración pueden pasar muchos días desde el sacrificio hasta la venta, y esto incluso para las carnes frescas. Puede ocurrir que desde el sacrificio hasta la venta pasen 4, 5, 6, 7, 8 días. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno come carne, no está cumpliendo con, digamos, el precepto de Levítico 7, de que solamente el primer y segundo día podían comer carne. ¿Qué es lo que se hace con la carne para que literalmente no se pudra? Y para que nosotros, cuando vamos a comprarla, podamos verla como que está fresca en realidad. Bueno, pues una carne, como la que tú estás viendo a la derecha, se le da un tratamiento de monóxido de carbono para que aparezca lo que tú ves en la derecha. Que aparezca como si estuviera fresca. Pero en realidad simplemente lo que han hecho es hacer un tratamiento de monóxido de carbono, porque se ha oxidado de tal forma que nadie compraría esa carne si la viera. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo hoy? Excepto las personas que compran carne en una carnicería kosher, nadie está comiendo según Levítico 7. Entonces, si tenemos que comer carne según la normativa de Levítico, no solo tendríamos que tener en cuenta Levítico 11, tendríamos que tener en cuenta Levítico 7, que es comer la carne primer y segundo día. Y hasta la fecha no he conocido a ningún cristiano que coma carne que haya sido sacrificada el primer o el segundo día. Y según dice Dios en Levítico 7, y hemos leído, comer carne después del segundo día para Dios es pecado. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que come sangre y la eliminaré de su pueblo. Y ahora viene algo más. Cualquiera que cace un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre. Aquí hay una tercera norma dentro del Levítico, que es derramar la sangre. Así que el sacrificio de Levítico, que hoy se llama kosher, implica cortar el cuello de manera que se produzca un desangrado rápido y completo. El animal tiene que desangrarse completamente y la muerte tiene que ser lo más leve posible. Por eso se nos dice, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada del pueblo. O sea que para Dios esto era tan importante que si una persona comía carne al cuarto día o una persona comía carne de un animal que no había sido desangrado,
se podía expulsar a la persona del pueblo. Por eso decía antes que nosotros que hemos creído que existe una dieta de Levítico 11, bíblicamente no existe una dieta de Levítico 11, tal cual nosotros la hemos creído. Nos hemos ceñido a una lista de animales limpios y no limpios, pero en el mismo libro del Levítico encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 17 dos pautas complementarias al Levítico 11, lo que quiere decir que se cumplen con las tres pautas o uno no está haciendo lo que Dios pidió en realidad. Esto es algo así como que si yo dijera que creo solo en un capítulo del Éxodo, pero en el resto no creo, o que creo en todos los capítulos del Éxodo, pero no creo en Éxodo 20. Me imagino que ninguno de vosotros aceptaría que alguien diga algo así, ¿no? Bueno, pues nosotros que hemos de alguna forma creído que nuestra dieta durante un tiempo se ha basado en Levítico 11, eso es incompleto en realidad. La dieta para este periodo era Levítico 7, Levítico 11 y Levítico 17. Y encontramos que en este tercer periodo, en un momento dado, en el que el pueblo de Israel ataca un enemigo y se lanza el botín, dice el texto de 1 Samuel, el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y dice Dios después, habéis pecado. Así que fíjate que Dios consideraba que cuando una persona comía un animal con su sangre, estaba pecando igual que si comía un cerdo, igual que si transgredía el principio de Levítico 11. Por eso insisto que este periodo no está, digamos, no está solamente circunscrito al capítulo 11 del Levítico, está dentro de todo un contexto del libro de Levítico, que es el libro, por cierto, de la santidad. Si os fijáis, en la mitad del Pentateuco está el Levítico, la santidad en la vestidura, la santidad en todo, santidad a Jehová, todo eso lo encontráis en Levítico, y la dieta está incluida ahí también. Pasamos al cuarto periodo, que es la dieta del maná. Observáis que después de la degradación de la dieta, lo que Dios quiso en realidad con esta dieta era tratar de rescatar de una dieta inferior y hacerles entender que en realidad Dios no quería esa dieta para ellos. Dios había establecido la mejor dieta desde el principio. Por eso se les dice en el libro del Éxodo, voy a hacer que os llueva comida del cielo. Israel lo llamó maná. Dios podría haberle suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que ellos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo, quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. O sea que Dios quería con el maná darles una lección a Israel y hacerles recordar que en realidad la dieta ideal no era la que estaban comiendo en el tercer periodo. Pero como en todos los periodos, siempre hubo personas que no respetaron ese periodo. Y antes de ver a ese grupo de personas, vamos a recordar en esta cita de consejos sobre el régimen alimenticio lo que se nos dice. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Está hablando del maná. ¿Quiénes fueron los que transgredieron
la dieta en este periodo? Pues los que murmuraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Una vez más, Dios pone una dieta y hay hombres que quieren otra diferente. Y por eso se dice en Números 11:20, menospreciasteis a Jehová. Es interesante porque cuando uno menosprecia la dieta de Jehová, está menospreciando a Jehová en realidad, según dice ahí Números 11:20. Y cuando se les dio la carne que pedían, lo que ocurrió fue que el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y el día siguiente y recogieron codornices. Y sabemos bien cuáles fueron las consecuencias. La ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y sigue describiendo, sepultaron al pueblo, y fíjate qué expresión, codicioso. Cuando Dios nos marca una dieta y yo quiero otra dieta, yo, según este texto bíblico, estoy siendo codicioso. Yo estoy codiciando algo que no me pertenece porque Dios no me lo ha dado. No me lo ha permitido como le permitió a Noé. Por eso se dice en Salmos, hay dos referencias a este evento, dice, volvieron a pecar contra Dios pidiendo comida a su gusto. Y en el versículo 32 del Salmo 78 dice, con todo esto pecaron aún. Cuando uno no respeta la dieta de Dios y elige su propia dieta, dice este Salmo que es pecado. Es el pecado de la codicia. Se nos dice que Satanás les hizo codiciar las cosas prohibidas porque vio que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad y por estos medios le resultaría más fácil dominarlos. Vuelve a repetirse la misma idea de la dieta antidiluviana, antes del diluvio. Por la complacencia del apetito, dice aquí que tendría a producir sensualidad y sería más fácil dominarlos. Así que, después de que murmuraron, se rebelaron y manifestaron su descontento con los con los alimentos que su Creador les proporcionaba. Y el apóstol Pablo, recordando esto, nos dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aquello que ocurrió tiene una aplicación también para el día de hoy, porque hoy nosotros podemos ser pueblo codicioso también y podemos pecar al desobedecer a Dios. Y voy a decir algo que puede sonar contradictorio, pero no lo es. Comer carne no es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. ¿Y por qué digo que comer carne no es pecado? Porque Noé comió carne cuando Dios le dio permiso y no fue pecado. Pero cuando Dios dice, en este periodo no hay que comer carne, y yo desobedezco, yo estoy pecando. Así que, en el tercer periodo que hemos visto, Dios sí permite comer carne, y Noé no pecó, pero en este periodo en el que Dios les dio maná, Dios no permite comer carne, y entonces aquellos que desobedecieron, pecaron. Muy bien, vamos al quinto periodo. Este es el periodo que bueno, pues yo he titulado el periodo de la dieta de Israel. Este es el periodo, obviamente después de que cesó el maná, siguieron con un régimen en el que comían carne, y ese periodo, el que le hemos denominado aquí la dieta de Israel, este es el periodo en el que Jesús vivió. Fijaros lo que dice. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Y ahora viene una cita que aclara esto. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones. Y ya sabemos cuáles son, Levítico 11, 7 y 17. Porque ahí entran, como veis ahí, ese periodo coincide justo con el periodo número 3. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente prohibidas. Quiere decir esto que tenían que desangrar a los animales. Así que observáis que el periodo tercero y el periodo quinto es el mismo periodo. Y este es el periodo en el que tuvo que vivir Jesús. Por eso Jesús comió carne, porque vivió en un periodo en el que Dios había permitido comerla, simplemente. Yo creo que no la hubiera comido, obviamente, si hubiera vivido en el Edén o hubiera vivido en el periodo del maná, pero Jesús vivió en ese tiempo, en ese quinto periodo. Y como en cada periodo hay un grupo de personas que transgreden lo que Dios dice, pues en este periodo también lo hubo. Sabemos que en Gadara había un grupo de ganaderos judíos, que cuidaban cerdos, aunque eran judíos, y se supone que los cuidaban o para venderlos o para comerlos. Y es interesante que esos ganaderos se nos narra que terminaron con sus cerdos en el mar. Es interesante, judíos cuidando cerdos. Vamos al sexto periodo. El sexto periodo es el que comienza en 1844. Es el periodo que yo he llamado la dieta del remanente. Nosotros conocemos que a partir de 1844, a partir de ese momento en el que se cumple un periodo profético de 2300 años, hay una obra de intercesión que Jesús comienza a hacer en el lugar más santo del santuario celestial. Sabemos que Jesús comienza a oficiar como sumo sacerdote y sabemos que en ese lugar hay un arca de la alianza con unas tablas, la vara de Aarón y una vasija de maná. Entonces, de alguna forma esto nos está simbolizando que estamos entrando en otro periodo de la historia en el que nuestra dieta tiene que volver a reajustarse hacia la dieta original. Observar que la mejor dieta después del pecado que hemos tenido ha sido la segunda, la dieta post-diluviano, y la dieta del remanente debe ser la misma antes de volver a una dieta eterna sin pecado. Coinciden estos dos periodos. Vamos a ver las coincidencias que hay más tarde. Y cuando estamos hablando aquí de comer carne, obviamente comer carne o no comerla es solo un síntoma de que o se respeta o no se respeta la reforma Prosud, pero obviamente sabemos que la reforma Prosud abarca muchos aspectos. Y esta presentación, en realidad, yo lo que no quiero es simplemente que este sea un asunto de comer o no comer carne como el único motivo a tener en cuenta para cuidar uno de su salud. Pero es que es algo que se repite a lo largo de la historia y de alguna forma es un paso, una medida importante que Dios ha establecido. Estamos repasando aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo y es interesante que es Dios el que va diciendo no hay que comer carne, Dios da permiso, luego no hay que comer carne, Dios da el maná y la carne es de alguna forma el símbolo, comer o no comer carne es el símbolo de cumplir o no con la reforma Prosud. Sabemos que la reforma Prosud abarca más cosas, sabemos que abarca todo lo que tiene que ver con nuestra salud, que es el aire, el sol, el descanso, la salud emocional, la fe, todo eso, todo ese paquete de medidas saludables
es lo que simbólicamente está ahí representado en comer carne, o en este caso no comer la carne. No comer la carne es respetar los principios de salud, en este caso. Entonces, después de este sexto periodo, va a haber un séptimo periodo, que será la dieta de la tierra nueva. Y es la Biblia la que nos dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y se nos dice también: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y el último capítulo de la Biblia nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la misma. Cuando se habla de la dieta que comeremos una vez que seamos llevados a la eternidad, se habla de una dieta que es exactamente la misma que la del primer periodo. Es interesante observar que en el Génesis se habla del árbol de la vida y luego también al final de la Biblia se nos habla en el cielo del árbol de la vida. Entonces, es interesante ver la correspondencia que existe en estos periodos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y hay un proceso cronológico en estos periodos. Y por eso yo creo que este esquema que ahora estáis viendo puede explicar muy bien y puede aclarar muchas dudas, en el sentido de que ¿por qué a veces Dios dice no hay que comer carne y por qué hay veces no hay que comer? O sea, explica por qué da digamos, luz al respecto en cuanto a que no cada uno puede comer lo que quiera. Dios ha establecido pautas para nuestra dieta desde el principio hasta el fin y por la eternidad. No es algo aleatorio que Él ha dejado al azar, ni a gusto de cada uno. Hay un calendario, digamos, de la dieta que Dios ha establecido, y hemos visto que a lo largo de este calendario, a través de la historia, cada vez que una persona no ha querido obedecer lo que Dios decía, Dios lo considera pecado. Fijaros que el periodo tercero y el quinto, que corresponde no a Levítico 11, sino Levítico 11, 7 y 17, el periodo ese de Levítico 7, 11 y 17 es justamente el periodo hasta 1844. Es el mismo que teníamos hasta 1844, pero una vez que entramos en el sexto periodo, en la dieta del remanente, ya no estamos en ese periodo. Y fijaros que hay una correspondencia entre esos dos periodos, entre el segundo y el sexto, y entre el primero y el cuarto. Hay una correspondencia muy interesante entre todos los periodos, y es importante que sepamos en qué periodo de la historia estamos viviendo. Porque Jesús va a venir en un periodo concreto de esta historia o esta cronología de la dieta de Dios para su pueblo. Jesús va a venir en el sexto periodo. Si yo soy una persona que me estoy alimentando según Levítico 11, como hemos dicho antes, la dieta de Levítico 11 en realidad no es bíblica, no existe. Dios estableció una dieta en Levítico, pero que incluye Levítico 7, Levítico 11 y Levítico 17. Esas son las pautas de la dieta de Levítico, no es Levítico 11. Entonces, aquellos que están con la dieta de Levítico 11 están fuera de tiempo, están fuera del plan de Dios, no están en ninguno de los periodos. Si es que estuvieran alimentándose según Levítico, todo el libro, según Levítico 7, 11 y 17, estarían en el periodo quinto. Pero Dios vendrá a buscar a un remanente
que esté obedeciéndole en todo, y eso incluye la dieta. Y esa dieta está representada en el periodo sexto por el maná, es la dieta del remanente, que es la misma dieta que practicó Noé antes del diluvio, en el segundo periodo. Para que lo veáis de forma lineal, quizás esta imagen os pueda ayudar. Aquí están los 7 periodos. Nosotros en este tiempo, ahora mismo estamos viviendo el sexto periodo, y Dios va a venir justamente al final de este periodo, cuando salga del lugar santísimo, a recoger a aquellas personas que estén reflejando su carácter, que estén por la fe viviendo en su santuario, tengan una experiencia viviendo por la fe como Moisés, y que habrán santificado todo su cuerpo, su espíritu, alma y cuerpo, y cuya dieta corresponda a lo que Dios ha establecido para este periodo. Y cuando Jesús venga, entraremos en el séptimo periodo. Así que no sé en qué periodo estás tú viviendo en cuanto a la dieta que Dios ha establecido a lo largo de la historia, pero esta presentación y la siguiente, la de la semana que viene, porque tiene 2 partes, ha sido preparada con la ilusión de que haya personas que puedan despertar a la realidad, de que a Dios le preocupa lo que comemos. Dios sabe la influencia que tiene la alimentación en nuestra espiritualidad. Y Dios nos pide que seamos obedientes en este sentido, porque quiere que también a través de nuestra dieta nuestros organismos puedan estar en comunicación más estrecha con Dios, que el Espíritu Santo pueda trabajar de una forma más intensa en nosotros y que se pueda obrar en nosotros el milagro de que cuando Jesús venga a buscarnos seamos semejantes a Él. Y para eso Dios quiere que nos alimentemos como Él quiere que nos alimentemos y no como nosotros queramos. Así que esta primera presentación espero que os haya parecido interesante. Puede que no esté completa, puede que se pueda aportar algo más todavía. En la abundancia de consejeros está la sabiduría. Yo he elaborado esto a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de los años, como he dicho antes, pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Si te ha parecido interesante, el domingo que viene a la misma hora tendremos la segunda parte para intentar saber cómo podemos nosotros llevar este mensaje a nuestra iglesia. Cómo debiera este mensaje ser presentado a nuestra iglesia y quién debiera estar de alguna forma liderando este mensaje para que la reforma de la que tanto se habla pueda realmente darse. Porque la reforma y el reglamento de la reforma incluye la reforma pro salud. Y Dios quiere también que haya una reforma en nuestra vida física, igual que la quieren en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así que si te ha parecido de interés esta primera parte, te invito a unirte el domingo que viene, 20 de octubre a las 8 de la tarde, para poder escuchar la segunda parte.